continuando con el programa de esta charla, vamos a hablar de las cubiertas de baja pendiente, los beneficios que tenemos desde el punto de vista estructural. Algunas características generales de esta idea. Primero, hablamos de una cubierta sobre un deck estructural metálico. Como exponía Luis Enrique, pues se trata de un elemento que tiene una geometría especial, fabricado en acero, avalado técnicamente, de tal manera que se puede considerar el aporte que hace este elemento en sentido horizontal, es decir, en su propio plano, sobre los elementos de la cubierta. Esto genera que permite tener luces o separaciones mayores entre las correas, reduciendo la carga distribuida que vamos a tener a nivel de carga de correas y de estructura. Empecemos hablando por qué es un diafragma estructural. ¿Cuál es la definición de este concepto? Bueno, cuando el ingeniero estructural hace su modelación matemática de la estructura que se está estudiando, pues se tiene en cuenta, si se utiliza un diafragma, se tiene en cuenta que es un sistema de elementos que transmite adecuadamente las fuerzas horizontales que resiste la estructura a los elementos verticales principales, es decir, a las columnas. Puede definirse como un arriostramiento horizontal. Es un elemento que tiene la capacidad de transmitir esfuerzos horizontalmente y poner a trabajar solidariamente las columnas de la estructura. Entonces, de esa manera, la respuesta, pues, es una respuesta integral ante los efectos o las cargas que tiene la estructura. Hablando de la ubicación o el uso de un sistema diafragma, diferentes programas de análisis y diseño estructural contemplan la posibilidad de generar el aporte del diafragma en su propio plano. Para el sistema de cubiertas planas con deck estructural en acero calibre 24, se ha verificado el comportamiento estructural de estos elementos asimilándolos a una constricción tipo diafragma del programa SAP 2000. Ese término constricción significa que se señalan todos los nudos a nivel de la cubierta y se les asigna el funcionamiento como diafragma, ya que están vinculados por este elemento especial en acero. Vamos a ver a continuación los resultados de diferentes estudios estructurales que se han efectuado para proyectos de baja pendiente y también proyectos de cubierta con pendientes convencionales. Inicialmente tenemos este primer ejemplo, una bodega gemela de dos hemisferios gemelos de un área no tan grande, 44 por 37 metros, es decir, en planta 1.600 metros cuadrados, y vemos allí en la imagen que se estudia primero una cubierta con pendiente tradicional, una pendiente superior al 10%, con canales de desagüe en los laterales y una canal central. Esta misma bodega en planta se diseñó utilizando un sistema de baja pendiente, en este caso del 2%, de tal manera que se maneja el sistema de deck en acero y se contempla su contribución como diafragma. Las mismas condiciones de área y de medidas. Inicialmente vemos aquí en este corte algo que explicaba Luis Enrique. Al tener un cambio en la geometría del volumen interno de la bodega, pues tenemos más aprovechamiento. En el dibujo vemos las líneas verdes, corresponden a las cerchas tradicionales que se tendrían para la pendiente del 10%. Y en las líneas rojas se ve en la parte superior las cerchas con pendiente del 2% arriba que se necesitarían para el sistema de deck. Como vemos, hay un achurado allí que es el área que, si se usan cerchas tradicionales, no es aprovechable porque es área ocupada por la estructura, pero si cambiamos a un sistema de baja pendiente se nos vuelve un volumen interno aprovechable que no es nada despreciable, sino que, como vemos allí, reporta un total de aproximadamente 2.000 metros cúbicos que se tendrían ya como volumen interno aprovechable. A nivel de las cargas empleadas para este ejercicio, se manejaron 30 kilogramos por metro cuadrado en ambos casos, contemplando el peso de una teja tipo sándwich tradicional o de un sistema baja pendiente con deck estructural que también tiene una carga similar. A nivel de cargas permanentes, se manejaron ambos ejercicios con la misma carga.
En cuanto a las cargas vivas, aquí hay una conclusión o una primera observación más bien interesante. Cuando usamos el sistema tradicional con una pendiente de 28.7%, es de 16 grados, estamos hablando de una pendiente de una inclinación fuerte. La norma nos permite considerar cargas vivas reducidas, cargas de 35 kilogramos por metro cuadrado. Es por eso que en este ejercicio, en ese punto, aunque se contemplaba una pendiente inicial del 10%, pues se prefirió elevarla al 29% para poder entrar en esa reducción de carga viva que permite la norma y comparar la carga reducida de este sistema contra la carga plena que tendríamos que colocar en el sistema con DEC estructural, ya que allí tenemos una pendiente del 2% y obligatoriamente tenemos que considerar una carga viva de 50. Entonces estamos comparando un sistema con menos carga viva contra el sistema DEC estructural más exigido, con una carga viva más alta. Es mucho más patente en el caso del granizo, porque al elevar la pendiente, pasando al 29%, podemos reducir la carga de granizo a la mitad, es decir, a 50 kilogramos por metro cuadrado según la exigencia de la norma, pero manteniendo la pendiente del 2%, mantenemos la carga de granizo en 100 kilogramos por metro cuadrado. Después de hacer el ejercicio estructural, ¿qué conclusión obtuvimos? Bueno, obtuvimos un ahorro muy importante en el peso de las cerchas. Las cerchas laterales o externas pasaron a tener 3.12 toneladas en el sistema de baja pendiente versus 4.94 en el sistema tradicional, y las centrales pasaron de 9.57 en el sistema tradicional a 9.04 toneladas. Haciendo el cálculo completo para la estructura que veíamos en el comienzo, pues entonces tenemos que, al usar un sistema de baja pendiente con DEC estructural, el peso total de la estructura de las cerchas llega a ser de 12.16 toneladas versus 14.51 en el sistema tradicional. Tenemos allí una disminución en peso de alrededor del 16%. Hablando de las correas, en el sistema tradicional debemos utilizar correas cada metro de separación. Eso fue lo que resultó del análisis estructural. Se tiene el cálculo de 1.776 metros lineales, pero en el sistema de baja pendiente ubicamos correas cada 2 metros y obtenemos 888 metros lineales de correas. Al tener en cuenta la carga de la correa, la carga unitaria, pues obtenemos que en el sistema tradicional necesitaríamos 17.3 toneladas para las correas y en el sistema de baja pendiente 12.93. Es decir, un ahorro del 25.5% aproximadamente. Haciendo todo el cálculo contemplando cerchas y correas, se logra una disminución del 21.25% en el peso de la estructura, pasando de 31.9 toneladas a 25.1 toneladas con el sistema de baja pendiente. Entonces tenemos ya un ahorro del 21%, que realmente es muchísimo a nivel de costos, a nivel de rapidez de ejecución de la obra y por supuesto a nivel de ahorros ambientales. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo estamos utilizando cubierta de baja pendiente en ambos casos, en ambos ejercicios comparativos, solo que uno de ellos será con panel inyectado y el otro será con sistema TPO sobre DEC estructural. Dimensiones de un módulo de la estructura de 138 por 138 metros para un área de cada módulo de 1.628 metros cuadrados. Como decíamos, en ambos casos contemplamos la misma pendiente. Entonces, en este ejercicio que estamos viendo, se manejaron en ambos escenarios las mismas cargas viva y de granizo. En la cubierta en panel inyectado, el modelo se maneja simple porque no consideramos un efecto diafragma, no lo tenemos. Pero en el caso del sistema de TPO sobre DEC en acero, utilizamos el modelo con diafragma. ¿Cuál es el resultado del ejercicio? Bueno, haciendo el cálculo de las cerchas laterales, las cerchas centrales, teniendo en cuenta que ese módulo que vimos en esta estructura se repetía 4 veces para hacer toda el área del centro de distribución, tenemos que con el sistema de panel inyectado, el peso requerido de las cerchas es de 763,5 toneladas.
y el peso de la estructura de cerchas con el sistema DEC estructural es de 611.23 toneladas. El peso de las correas, teniendo en cuenta la carga distribuida de las correas, nos podemos, ok, gracias. Estamos pasando de 14 kilogramos por metro cuadrado a 10.4 kilogramos por metro cuadrado. A nivel de correas, la diferencia es de 1.122 toneladas, aproximando, a 833. Entonces, podemos ver en esos números la diferencia, el ahorro a nivel de la estructura metálica. Esta diapositiva considera ya el total, involucra el total del ejercicio, siendo la estructura metálica del sistema de panel inyectado una carga de 1.900 toneladas aproximadamente, y logramos pasar con el sistema TPO con DEC estructural a 1.445 toneladas.